me cuentan que fue una etapa muy, muy difícil porque quedarse un día que fui se quedó con mis sandalias. Entonces como que se las adueñó mi mamá. ¿Qué te parece si tú allá en la ciudad como que haces con tus compañeritos una colecta de zapatos, de ropa como que en invierno y yo los entrego acá? Entonces era de madrugada, escuché un ruido, me dio un chorro de miedo porque dije, pues estoy enfrente de mis amigos, estoy aquí sola y así. Y me asoma mi papá metiendo la bici. ¡Ay, no! Entonces, me acuerdo que no lo pasaban a revisión. Entonces, como que me dio tanto coraje. O sea, dije, de verdad no entiendo. Y yo dije, ahí, yo quiero ser diputada. O sea, ¿De yo veras? de ahí completamente cero fiestas. ¿Cero fiestas? Wow. Pensé que iba a decir completamente sí. Fíjate que mi familia no tenía tantas posibilidades. Pues, ¿Qué le dirías a ti? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este su podcast desde tu congreso. Mi nombre es Leslie Arechiga y qué honor el día de hoy, una emisión más con una invitada de lujo. Primero saludo a mi tocallita. Hola, hola, Marisol Solís a la orden. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la diputada Dailín García Rubalcaba. Diputada, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya tenía muchas ganas de venir con ustedes. Ay, qué bueno, qué Excelente. gusto que esté aquí y que viene pues relajadita porque le vamos a preguntar la verdad cosas pues un tanto íntimas, un tanto de su persona porque comúnmente le entrevistamos de temas legislativos, de lo que usted realiza como legisladora, pero hoy queremos saber un poquito de usted. Primero, infancia, ¿dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? Tal vez hermanos, alguna figura que la haya marcado en su infancia. Platícanos un poco de ello. Pues fueron muchos temas, Sí. ¿no? Ajá. Pero bueno, mis papás, mi mamá es originaria de San Luis Río Colorado, de que nació ahí, pero toda su vida fue en el Valle Mexicali, de estar... ¿Tejido o qué? Sí, mi abuelo es, bueno, todavía vive, pero pues ya no se dedica a eso, ¿no? Pero es un campesino que trabajaba tierras de una manera muy, muy humilde. Entonces, pues toda la vida estuvo mi madre, su hermana, su hermano, pues creciendo entre los canales y entre todas las... Sí, canales, entonces sí. corriendo con la tierra, todo lo que va. Okay. Entonces, de hecho, mi mamá desde muy niña empezó a correr atletismo. Entonces fue representante de que a nivel local. Entonces, pues siempre digo, ya no me inculcaba mucho esa parte, ¿no? Pero ella sí era súper deportista desde chiquita, muy disciplinada. Qué padre. Pero pues cuando ya tiene que ser la parte de estudiar la preparatoria, pues entonces hacen un esfuerzo enorme porque las dos hijas mayores puedan venir a la ciudad a estudiar. Entonces, pues ya como quiera, pues digo, me cuentan que fue una etapa muy, muy difícil porque la verdad es que también, pues ser como de una región tan rural, venir no solo a la ciudad, sino que eran muy pequeñas, entonces muchas cosas en sus ideas eran muy como limitantes de que todo les daba como miedo, ¿no? Entonces, pues bueno, también les tocó vivir esa etapa. Pero la verdad es que siempre recuerdo como con mucho cariño todas esas experiencias que me platicaban, porque de ahí también surge mi interés por política, porque cuando yo nazco, mi mamá me llevaba muchísimo, porque mi abuelo nunca salió del valle, ¿no? O sea, mi abuelo nunca dejó el trabajar las tierras, entonces, pues los fines de semana me llevaban a convivir con mi abuelo al valle. Y mi abuelo... padre despeje. Sí, además de que ni señal ni nada, ¿no? No. Entonces, pues para mí era como toda una experiencia porque desde muy pequeña me llevaban. Entonces, mi abuelo tuvo como la astucia de cuando yo era bebé, quedarse un día que fui, se quedó con mis sandalias. Entonces, como que se las adueñó. Mi mamá, pues ahí buscándolas y que las traía perdidas. Entonces, cada vez que yo ya de 6, 7, 8 años iba a su casa, pues siempre en la entrada estaban las sandalias, ¿no? De cuando yo era una bebé. Entonces, para era, pues. Sí, como que para era como que su orgullo de mi nieta, mi primer nieta, porque además... Qué lindo. Sí, entonces como que yo sentía como todo su amor en que siempre quería como recordarme. Entonces, con las sandalias de bebé para que guardes los zapatitos de tus babies. Sí, ya sé. Lo único que tengo es el primer corte de cabello, o sea, el primer cabellito. Ay, Yo no sé para qué lo guardo, pero bueno.
Continuemos, diputada. Sí, no, pues es que claro que atesoras, ¿no? Sí. Lo que a ti te parece muy representativo. Sí. Entonces, pues hasta la fecha todavía las tiene. Y entonces, Ay, qué lindo. estos fines que yo iba con él, como que él me platicaba porque yo decía, bueno, estás aquí pues solo porque mi abuela se fue a cuidar a sus hijas, ¿no? A la ciudad. Entonces yo le preguntaba como, ¿qué haces? Y me empezó a contar como lo que la gente alrededor vivía. Entonces me di cuenta de que hay muchísima necesidad. Es decir, yo ahí pude comprender que todos de alguna manera podemos ayudar a la gente en algo. O sea, mis papás son muy trabajadores. Mi papá toda la vida, desde que yo nací, trabajaba él ya también en los sembradíos de aquí del Valle Imperial, cruzando. Entonces, toda la vida ha estado trabajando. Es un trabajo muy pesado, es muy difícil físicamente. O sea, de que está como muy conectada con la cuestión de la agricultura realmente. Sí, digo, al final del día, ambos han sido trabajadores, ¿no? Sí, sí. No es como que sean sus siembras o Sí, sus sí, cosechas, pero sí me queda claro que es algo que nos identifica a nuestra comunidad. Es decir, el hecho de tener el Valle de Mexicali y que nuestro entorno gira alrededor del alimento que podemos sembrar ahí y que da tanto trabajo a mucha gente de la ciudad y a tantas Y también comunidades. cruzando el cerco, como lo dijo. O Claro, sea, y una del otro lado actividad es lo mismo, binacional, claro. ajá. Del otro lado también es lo mismo. Entonces, pues bueno, mi abuelo acá, mi papá allá, Ajá. que para comprarme los Pampers, que porque los necesitaba comprar. Entonces, Ajá. como que yo, la verdad, desde bebé, pues mi papá siempre buscó que no me faltara nada. Pero cuando yo llegaba al fin de semana con mi abuelo, como que veía el contraste humilde de cómo realmente las familias, pues no por el simple hecho de intentar salir a trabajar o tener una jornada, va a ser suficiente o les va a alcanzar para mantenerse ese día y su alimento. Sí. Entonces, eso es todo lo que mi abuelo no solamente me contaba, sino me llevaba a explorar. Tú esas veías comunidades. ahí, Sí, las conocías. Sí, me llevó muchas ocasiones, ya que yo ya estaba en primaria. Me llevó a ver las escuelas de ahí tan rurales, tan diferentes a lo que yo conocía aquí en la ciudad. Entonces, cuando ya entré a secundaria, me dijo, oye, pues, ¿qué te parece si tú allá en la ciudad, como que haces con tus compañeritos una colecta de zapatos, de ropa, como que en invierno, y yo los entrego acá? Sí. Entonces, como que yo hacía las actividades con mis amigos, mis compañeros, y se los daba, y él iba y los repartía como que a la gente. Y, por ejemplo, el momento que se acercaba a todas estas comunidades allá en el Valle de Mexicali, no solo era conocerlas, sino que también, por ejemplo, se acuerda que jugaba con estos niños, o sea, también era envolverse en ellas, o realmente nomás iba observado, su abuelo le decía y ya. O sí jugaba y todo. Fíjate que ya cuando estoy como en tercero de secundaria, yo ya pienso como, bueno, mi abuelo siempre me ha inculcado que los inviernos hay que intentar que la ropa que ya no se va a usar, que todos mis amigos la llevemos. Pero luego entré a una organización civil que es el líder. Entonces, ahí me di cuenta de lo que eran las asociaciones civiles y que podías realmente hacer algo más con tu tiempo extra. Entonces, era como, o sea, esas actividades que yo hacía como de manera voluntaria, altruista, pero ligada a mi abuelo, que mi abuelo veía la necesidad en las familias que él conocía, pero ya me di cuenta que eso se podía profesionalizar. Entonces, que había organizaciones que a eso se dedicaban. Sí, sus objetivos. Entonces, ahí ya me pasó lo que comentas, pues que empezamos como a organizarnos varios jóvenes, éramos yo creo que más de 50 jóvenes en toda la ciudad, de diferentes escuelas, y nos organizábamos para recolectar útiles escolares en toda la ciudad. Y mi abuelo se encargaba de tener como el contacto con las maestras de las zonas rurales. Y ya íbamos, hacíamos una jornada de convivencia con los niños y ya teníamos como que las actividades. La convivencia como tal. Diputada, pero entonces, o sea, primaria, secundaria, incluso ya casi prepa, dedicándose como a qué es lo que está pasando realmente en la comunidad, cómo los puedo ayudar. Pero nunca hubo háblenos de la parte social de Dailín, también jugaba de repente con su abuelo, etcétera, o... Nada de eso, siempre viene enfocada en no, aquí hace falta algo, tengo que hacer algo desde niña, no sé, díganos. ¿Alguna travesurita que se acuerde? Ay, qué difícil acordarme. Pues la verdad es que casi siempre como que la mayoría de mis recuerdos son cosas como
de hacer algo positivo, pues, o sea, no, y que me hacía muy feliz. O sea, mi mamá también es una mujer muy empática, entonces como que siempre buscaba ayudar a otras mujeres, entonces como que aprendí todas esas cosas y siempre fui como observando qué más podía hacer al respecto, ¿no? Ok. Pero pues así como de qué jugar, yo creo que mi juego favorito con mi hermano, que es menor, 6 años, bueno, 5. Pero siempre decíamos que eran 6 porque yo estaba en primero de secundaria y él en primero de primaria. Entonces yo decía, sí, son era 6 años. muy notable la pero, diferencia, pero sí. realmente eran 5. Entonces él era mi bebé, ¿no? Entonces Claro. todo el tiempo. Su muñeco. Sí, teníamos nuestras pelis favoritas de que llegábamos y las poníamos. Entonces, Ok. sí, nuestra peli favorita era Tarzán. me acuerdo. Tarzana, Sí. sí, padrísima. Yo me la sé de memoria por mi hermanito chiquito también. Ajá, De claro, memoria. sí. Entonces siempre era como, yo creo que pasar tiempo con él como mi mejor amigo. Es eso lo que era- recuerdo de su infancia. Sí, Ok. jugar a las escondidas. ¿Sabes qué? Algo muy particular de mí, pues ya no era tan chiquita. Ajá. Tenía como unos 10 años, 11 años. Me acuerdo que yo, pues no sé, no sé, ¿cuándo ya no crecen Santa Claus? Como a los 9. Pues hoy en Depende. día yo creo que a los Desde que naces 7 o casi, casi. 6. Te dan el dinero, ¿no? Ahí Sí. cómprate tu regalo. En mi Sí. tiempo, creo que me dijeron a los 8 años. A mí me dijeron a los 8 Sí. años mis papás. Bueno, Entre ocho y entonces a lo 9. mejor un poquito más pequeña, la verdad no Sí. recuerdo bien, pero recuerdo que había puesto la cartita en el árbol, o sea, siempre de que pintar lo que tú Sí, querías, ¿no? sí, O sea, sí, sí. entonces Sí. yo quería una bicicleta Ajá. y tenía ya insistencia de meses, ¿no? En que yo quería la bicicleta, dejar las galletitas y todo con la leche. Sí. Pues no había nada al siguiente día, entonces yo decía como, pues sí se las llevó, todo bien, me va a traer mi bici, ¿no? Pues la noche, lo que siempre hacíamos todas las navidades es que abríamos los regalos el 24 en la mañana, o sea, en vez del 25 en la mañana, porque viajábamos, mi papá tiene mucha familia en Ensenada. Entonces, todas las navidades nos íbamos a Ensenada porque ahí estaba como que los 30 primos y demás. ¿no? Ajá. grande. Las familias Ajá. grandes. Entonces mi papá decía, no te vas a llevar tus regalos, o sea, ábrelos aquí y allá vamos a llevar los regalos que son para tus primos. O sea, Sí. es momento para los demás, ¿no? Ajá. No, Sí. aquí El tuyo ya aquí en privado. Ajá, exacto. No vas a llevar a presumir tus regalos allá, o sea, aquí. Ajá. Entonces yo me levanté, o sea, escuché un ruido y esa noche como que tenía Santa miedo. Claus. Ajá, y dormí en el cuarto de enfrente de la casa porque ese es el cuarto de mis papás y, o sea, todo se acomodó así como de mucha coincidencia. Y yo, papá, Ay, no. quiero dormir aquí. Y él de que, sí, está bien. Como que intercambiamos el cuarto. Mi cuarto era el de atrás. Entonces, ese tenía vista enfrente. Entonces, era de madrugada, escuché un ruido, me dio un chorro de miedo porque dije, pues estoy enfrente, alguien se va a meter, o sea, que estoy aquí sola y así. Y me asoma mi papá metiendo la bici. ¡Ay, no! Sí, Se lo cachó. Sí, lo cachó. yo de que, ¿qué hago? Ah. Sí, pobrecillo, Y pobrecillo. ahí ya le dijiste, o sea, papá, te vi. No, o sea, creo la que no neta. le dije. No, Ay. No le dije porque pues linda, él qué estaba buena. bien emocionado. Bien emocionado. Pues sí, pero claro. Era también la Pero bici, no, esperé O sea, que se durmiera en la madrugada. O sea, se durmió No. y yo fui a ver la bici emocionada. Claro. Sí. Ya en lo de menos era el secreto. Yo querías usar la bici, Sí, yo creo. ya, ¿no? pues, dije, pues con razón no existe. Entonces, la escuela, ¿cómo eres en calificaciones? ¿Te metías a algunos concursos? Platícanos un poquito. Fíjate que siempre mi mamá es súper nerda, así de 10 completos. Yo vi esas boletas de primaria, secundaria, prepa. Yo decía, ay no, o sea, qué Me estrés. estresa. Ajá. Sí, qué estrés, porque pues ella era un 10 completo, ¿no? ¿Se podría decir que era estricta? su mamá? No, fíjate que todo lo contrario, que eso es también lo interesante. O sea, sí eres estricta en cuanto a, pues tu única responsabilidad es estudiar, Ajá. entonces tienes que echarle ganas. Sí, me ayudaba a estudiar, me hacía como el juego de que ella era la maestra, me hacía la guía. Ay, Entonces, qué padre. a ver, si tienes a tu maestra enfrente, ¿qué te va a preguntar? ¿No? ¿Qué va a venir en el examen? Ay, qué Tú acuérdate. linda. Ajá, entonces como que eso Ah. me ayudó a como a entender en el paso, ya pues ya cuando vas a la secundaria, pues ya nadie te ayuda, bueno, en mi caso, Ajá, pero sí, ya no. me acordaba de que me va a preguntar y ella el que me enseñara a hacer las guías, ¿no? Sí. Pero la muy verdad es importante. que no, siempre fui de 9, o sea, del 10 perfecto, pues algunas asignaturas que se nos daban muy bien como cívica y ética, obviamente. Ah, sí, bueno, muy bien. Pues claro. matemáticas, Pero, ¿qué tal? ¿se le daban o realmente sí era su favorito? O sea, ¿te gustaba o se te daba por algo? No, es que se te da, yo creo que se te da en automático porque sí te gusta, o sea, ok. realmente... Como que ya lo traes, se puede Sí, decir. como que yo quería saber más de esa materia y para todos era sumamente aburrido, ¿no? Para la mayoría yo, no, yo quiero saber. Entonces, Sí.
creo que eso pues te va marcando en cuál es tu vocación y cuáles son las cosas que te van a gustar más adelante. Ok. Entonces, dentro de esa pues organización que les dije que estuve en la secundaria, Ajá, sí. yo ahí me di cuenta de que muchas personas unidas podemos cambiar las cosas Claro. en aportando poquito, ¿no? Cambiando los pequeños detalles, podemos hacer grandes cambios en conjunto. Pero también me di cuenta que por más grandes cambios que quieras hacer, pues al final hay una persona que es autoridad, que de ellos depende que te den un permiso Sí, para un sí. evento, o depende que puedas entrar a una escuela para dar una charla, o Sí. depende de que si algún compañero, estás en secundaria, está en adicciones, pues alguna autoridad te va a decir si puede o no puede seguir en la escuela o tiene que internarse. Entonces, Y particularmente en esa etapa te topaste con algunos frenos de esa índole. Sí. sí, ¿Cuáles? Cuéntanos alguno que te terrible. acuerdes. Alguno que te ¿Cómo acuerdes, que yo cuál? quería hacer una rifa por algo y no me dejaron hacer. Sí, es que tú sabes, que tú sabes mis historias. No, yo Vas solo muy quiero saber que adelantada. tu hijo te conozca. Sí. No, fíjate que sí me pasó algo muy importante que es que siempre me planteé, desde que entré a ser líder, yo soñé ser presidenta de ese líder. Entonces, como que yo decía, bueno, cuando yo entré era un grupo de 20, 30, yo lo voy a dejar de 80 a 100. Y sí, la verdad es que tú empiezas a organizar actividades en donde haces parte a los demás adolescentes, en hacer proyectos positivos. Entonces se involucran sus amigos y todos quieren como ayudar. La verdad es que sí, si le apostamos a que la juventud, especialmente la adolescencia, que estamos muy acostumbrados a hoy, la adolescencia es terrible, pero realmente si los enfocamos a buenas actividades y que les Sí. resulten interesantes, porque hacíamos actividades deportivas, hacíamos actividades de todo. Claro, si no, no les iba a captar la atención. Sí, o sea, realmente no, o sea, había chavos que querían organizar, por ejemplo, una feria de libro, porque les encantaba leer. Entonces, pues, ok, ustedes tres organizan la feria de libro. Ah, bueno, pues yo quiero hacer una carrera entre las secundarias. Ah, bueno, pues tú organizas la carrera de secundaria. Entonces, todos de alguna manera hacían algo altruista por la sociedad, algo positivo, pero dedicando sus tardes libres, ¿no? O sus fines de semana. Sí. Entonces, ahí cuando ya empecé a tener más responsabilidades y tenía 14 años, me acuerdo, bueno, 13, iba a cumplir 14, me tocó coordinar un evento que es un seminario de liderazgo, que es como el máximo evento de la organización. Entonces, cuando ya lo estaba coordinando, me topé en que Secretaría de Educación, o sea, tenía mi oficio, porque también aprendimos cómo a gestionar y hacer oficios, todos súper chiquitos. Sí, sí. O sea, a los chiquitos, 12, yo lo aprendí 13 años. súper grande, 20 y tantos Sí, no, acá. a los 12 años nosotros estamos pidiendo patrocinios, y patrocinios de eventos de 500 personas. ¿Y quién te guiaba? Pues la verdad es que sí tuvimos varios mentores, o sea, ok. especialmente los expresidentes. Es decir, un presidente ya tenía 18, 19 años, entonces ya tenía la Ya se la experiencia sabía. de los pasados. ¿Sí? Ajá. Los Ok. primeros presidentes, cuando yo tenía 14, tenían 32 años. O sea, ya Wow, había sí. gente que te decía por dónde Por más. dónde. Sí, claro. Ok. Pero pues tú tenías que hacer todo. Entonces, el oficio. en la cuando Secretaría de estaba en la Educación. Secretaría de Educación, me acuerdo que estaba ahí, ya faltaban 2 semanas para el evento. Entonces nosotros teníamos que ir a las escuelas, invitar a los chavos, hacer unos filtros, porque no podíamos llevar a quien sea. Teníamos que seleccionar quienes tuvieran las aptitudes para poder ser líderes en el futuro, ¿no? Entonces, me acuerdo que no lo pasaban y no lo pasaban a revisión. Entonces, como que me dio tanto coraje. O sea, dije, de verdad no entiendo. Entonces, me dijo una secretaria que iba pasando por ahí, me dijo, mira, yo te recomiendo quienes como que hacen que las cosas avancen más rápido cuando a nosotros nos dicen que como que ahí después lo revisan y lo detienen, y ahí entendí la burocracia que no nos gusta, ¿no? Claro. Entonces yo, ¿qué es esto que tienen ahí? O sea, para mí se me hacía de lo más sencillo leer una Claro, hoja. una hoja, listo. Claro, aprobado, o sea, aprueba sí. o dime que no, pero sí. ¿por qué? Ajá. Entonces, y no podía avanzar porque también, por ejemplo, para organizar ese evento, pues eran mínimo 200,000 pesos. Entonces, los patrocinadores Bastante. te preguntaban, oye, ¿ya tienes todas Ya las autorizaciones? cuentas, claro. Y no, o sea, pues todavía no podíamos seguir avanzando, ¿no? Entonces, esta secretaria me dijo, hay unas personas que están en el Congreso y son diputados. Ellos pueden llamar para que los oficios los revisemos más rápido. Entonces, yo vine al Congreso con quien estaba en la... Bien, 14 años. No, sí, hicimos ya. más cosas, o sea, ¿Cómo crees? ahorita los chavitos, porque la organización continúa, los chavitos Sí. que ahorita son de ese líder son unas maravillas, o sea, ¡Qué realmente, padre! sí,
¿no? Están súper adelantados. O sea, yo a los 14 años no Ni sabía pensábamos dónde en eso. quedaba, ni qué significaba, seguro. Claro. No, estaba Es que de pensando en plano, otras pues se cosas. puede decir que ya lo traía, ¿verdad? Pues es que Ajá. desde muy chica dices Sí, porque que lo estaba mirabas como chiquita que y- qué hace falta en la comunidad, particularmente Valle de Mexicali, y como que ya te lo trajiste, ¿no? Conforme Sí. fuiste creciendo. ¿Qué falta? Y yo quiero hacer las algo. necesidades, Ajá, y- todo eso. Y saber que sí puedes hacer algo, porque luego muchas veces como que te estancas y, ay, pobrecito, pero ya te vas. O sea, y esa pena por la persona, pues no es positiva, pues no te sirve de nada. Ajá, sí, ¿no? Entonces, realmente es más bien cómo ver que todos podemos en algún momento tener una situación de requerir algo. Entonces, ahorita que yo puedo ayudar de alguna manera, pues cómo ayudo a los demás. Entonces, ahí encontré Llegaste a la los labor 14 legislativa en el años. Congreso. Ándale, ¿qué andaba ¿Quién te haciendo de acompañó? 14 años en el ¿Con quién Congreso? viniste aquí? Pues no, con un compañero de la Del organización. equipo, ajá. No, éramos bien valientes, la verdad, sí, ajá. O sea, nosotros Bien aventados. Los adolescentitos de aquí. Sí, bien ¿No los bebés. acompañó en algún adulto? No, ¿Se vinieron solos? nos íbamos- sí, no, o sea, realmente los papás sabían en qué andábamos, pues, o sea, nos Sí, contaban sí, sí, de, sí. ay, pues si lo logran, qué bueno, los Sí. papás tenían sus actividades y sus trabajos. Claro. Entonces, sí nos ayudaron qué a bueno, gestionar qué el bueno. permiso, entramos a 20 secundarias Wow. inmediatamente. Se logró el evento Sí, y todo. y yo dije, ahí, yo quiero ser diputada. O sea, De yo veras, dije, de ahí le nació. No puede A los ser. 14 años. Sí, a wow. los 14 años lo decidí. Y yo no tenía ni idea, o sea, del proceso electoral, de qué es lo que Sí, se necesitaba. todo lo que comprendía realmente. No tenía ni idea, o sea, pero solo tenía claro que yo quería de grande ser diputada. Porque, Diputada. perdone, porque querías repetir el que querías ayudar como te ayudaron a ti. Sí, claro, Ese era porque el- yo me di cuenta que entonces la autoridad te detiene las cosas. Ajá. Porque yo les decía a la Secretaría de Educación, no te estoy pidiendo dinero. O sea, Ajá, no te nomás estoy- el séllame Nada más, aquí esto. nada más dile solo al un director de la permiso. secundaria que puedo entrar a hablar con los Sí. chavos, ¿sabes? A invitarlos. Algo bien sencillo. Ajá, Sí. sí, súper sencillo. Y además era un programa validado. Sé líder inició en Monterrey desde hace 40 años. Pues, o sea, ok, no es como que nuevo, sí, nadie lo conoce. no, te contaba la historia en el oficio. O sea, no es así de, ay, quién sabe qué les van a decir a los chavitos. O sea, era algo completamente validado, legal, asociación civil constituida. Ok. Y no era nuevo, pues ya tenía 10 años en Mexicali. Ok. Entonces, de hecho, muchas escuelas están en mucho contacto con este tipo de organizaciones y Ajá. detectan a sus talentos, empiezan como a motivarlos para que vayan a ese tipo de actividades. Diputada, se podría decir que dice que tenía 14 años cuando vino por primera vez aquí al Congreso, pero me gustaría saber qué pasó, porque estaba en la secundaria, ¿verdad? Después de ahí, ¿qué pasó más adelante? Entró a la universidad, ¿qué carrera estudió? Sí, pues la verdad es que ya en la prepa me dediqué a ver qué es lo que necesitaba para ser diputada. Entonces, pues primero quería irme como alrededor del mundo y como entender que otras cosas estaban haciendo bien para traerlas a México, pero luego Sí, también qué me di padre. cuenta de que pues en mi mismo país también hay muchas cosas que tienen que hacer ahorita, ¿no? Entonces dije, pues qué Ajá. tantos años me voy a ir fuera, entonces Sí. decidí estudiar políticas, que es la carrera es Relaciones Internacionales, y fue justo para tener como esa posibilidad de entender qué cosas funcionan en otras partes, que se pueden replicar, sí. y también es una carrera muy, muy humana, o sea, que te hace ver cómo se han creado asociaciones civiles, nacionales, internacionales, y cómo han ayudado. ¿Estuvo tentada o en algún momento pensó derecho o políticas? ¿Derecho o políticas? ¿O realmente siempre tuvo claro que era políticas y no derecho? No, sí lo dudé. Sí Ah, lo ok, dudé, ajá, pero me imagino. sí lo dudé porque también veía los currículums de los, es que ahí Todo investigó. todo lo que no fui nerda en la secundaria y primaria. Lo dedicó a la hora de En la que ya prepa la para formación. claro, porque tenía muy claro que quería ser diputada, entonces sí veía, bueno, los órale. diputados que estudian, o sea, y pues había de todo, pero sí había mucho de derecho. Claro. Entonces, pero yo, como que a mí lo que más me llamaba la atención era el solucionar las cosas, es decir, la parte de gestión. Entonces dije, bueno, pues si estudio Derecho, me voy a encasillar mucho. Yo quiero aprender qué puedo hacer aquí y por eso decidí Relaciones Internacionales. Ok, Excelente. a la par de que se mete ya a estudiar relaciones internacionales y todo, continuó con lo de las activaciones en asociaciones, no particularmente estas, sino en otras. Ay, sí, en muchas, he participado en muchas. Le siguió. Sí, de hecho. O sea, ese era su hobby, de fiestas como que casi no. Completamente cero fiestas. Haz de ¡Cero cuenta que- fiestas! guau. Pensé que iba a decir completamente sí. Qué curioso. No, nada. Nada. Casi no. fiestas. O sea, haz de cuenta que yo quería ser presidenta de CELíder y CELíder, pues pasando los 18 años puedes ser presidenta porque te haces tú como el líder que cuida
a los demás pequeños que están entre 14, 15 y 6 años. Entonces, yo sentía la responsabilidad de ser como un ejemplo para los papás, es decir, que los papás me tuvieran confianza. Yo viajé con chavitos de C-Líder a Ensenada, a Los Cabos, a Los Mochis, a Ciudad de México, a Monterrey, a muchas ciudades en donde también existen estas organizaciones. Íbamos y nos capacitábamos y regresábamos. Entonces, para mí era mucha responsabilidad que si traía chavitos de 15 y 6 años que querían estar desvelándose, pisteando, pues yo no podía ser parte de eso. Entonces, las sesiones de trabajo de C-Líder, que eran como las juntas, eran los sábados a las 9 de la mañana. No, pues. Entonces el viernes. Se viene la fiesta el viernes. Sí, entonces el viernes yo no salía porque pues yo tenía no. que llegar al 100. O sea, porque tenía que, imagínense poner orden en un grupo de 80 chavos adolescentes, ¿no? Entonces yo no me desvelaba el viernes. Y el sábado sí llegué a salir de que los cumpleaños y cosas así, pues porque sí se hace, ¿no? Pero la verdad es que también veía que sí me desvelaba y así andaba cansada el domingo y ya no lavaba y no hacía mi tarea bien. Y entonces como que la verdad yo estaba como muy concentrada en lograr mis objetivos. Y mi objetivo era un día estar en el Congreso. Pues entonces yo decía, bueno, voy a ser presidenta aquí y luego voy a terminar esta carrera, voy a estudiar tal maestría. Lo tenía también, mi maestría la tenía muy clara. O sea, ¿En serio? Desde padre, chiquita. ¿verdad? Desde mitad de carrera. ¿Finalmente cuál fue su maestría? ¿Dónde la hizo? Estudié en Madrid. La universidad se llama Francisco de Vitoria y la maestría es en Acción Política, Participación Ciudadana y Fortalecimiento Institucional en el Estado de Derecho. Está larguísimo el título, pero es que creo que eso es lo que le falta a México. O sea, el hecho de fortalecer nuestras instituciones, el hecho de que la ciudadanía quiera involucrarse, quiera participar, creo que eso hace la gran diferencia. Diputada, durante todo este trayecto de sus estudios y todo eso, ¿la apoyaban sus papás o llegó a trabajar en algún momento para a lo mejor pagarse sus estudios, irse de viaje a la especialidad, maestría, ¿verdad? Es maestría. Sí, a la maestría. O sea, platíquenos un poquito acerca de ese... Del ámbito laboral. Sí, mi gran currículo laboral en el Subway. ¿Fue su primer trabajo? No, ¿O cuál fue su primer trabajo? trabajé en una tiendita, trabajé en un tianguis. Bien variado. Sí, trabajé en una casa de cambio, la verdad es que en donde la gente como que más de confianza me quería dar una oportunidad, porque yo empecé a trabajar también a los 14, entonces no, chiquita. Si no cualquiera te deja trabajar a los 13, 14 años por la responsabilidad que conlleva. Entonces mis tíos, mis primos como que me daban oportunidad y ahí empecé a trabajar. Bien. Sí, todo el tiempo he trabajaba jueves, viernes, sábado y domingo, entonces pues la verdad es que sí, campechaneaba, siempre intentaba no darles como una carga a mis papás. Yo veía que los dos trabajaban mucho y pues como que los gastos no se los cargaba a ellos y yo quería algo más, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya después en la uni, mi primer trabajo formal fue en Coparmex, que organicé el Foro Eleva, le ayudé ahí al Memo, entonces participé en esa organización, estuvo padrísima, también tuve una gran experiencia, gente muy valiosa. Y como yo ya tenía como muy establecidas cosas que quería, pues también buscaba desde que egresé de la carrera, aplicar a la maestría que quería. Claro. El tema con esta maestría es que obviamente pues irte a otro país es demasiado caro, más en Mucho Europa, cambio ¿no? aparte, ¿no? Sí, pues fíjate que no me daba miedo el cambio, o sea, el tema del sostenimiento ¿Cómo voy a vivir? económico. Sí, ¿qué vas a comer? Eso. Claro, sí. Entonces apliqué a una beca que es beca Fundación Carolina. Esa fundación es para latinos, especialmente que se van a estudiar a España. Entonces, si alguien nos está viendo y si quiere estudiar a España, Fundación Carolina. El tema con Fundación Carolina es que aplican 30,000 personas y únicamente son 300 becas. Entonces, pues para lograrla fue hasta el tercer año que apliqué. Entonces, o sea, yo no tenía posibilidades económicas de irme sin esa beca. Sí, exactamente. Claro. Sí, y mucha gente, ya que logré la beca, mucha gente me ayudó, que me daban de que $500, $200. Lo que sea, familia, bueno, claro. Sí, o algunos conocidos. Fíjate que mi familia no tenía tantas posibilidades. Si se me atoraba mucho, pues ya les decía, pero más que nada gente que he conocido, por ejemplo, todas las personas que me ayudaron a organizar los eventos de C-Líder, claro, ya me pues imagino. son personas que decían, oye, hay que ayudarla, que ahora ya estudie, emprendedores o empresarios, pues. Claro, sí. Ya. Hubo un montón de gente que tenía como
pues esa certeza, ¿no? De que yo siempre había intentado construir algo bueno, entonces decían, pues que se Le siga apostaban. preparando. Claro, Hay que ayudarla. sí, yo Sí, no, claro. estoy muy agradecida con un montón de gente que siempre nos ha ayudado. Excelente. Diputada, pues nos queda muy claro que desde los 14 años estuvo bien firme hacia dónde Sí, iba a ir. segurísima. Vamos a pasar a las preguntas un poquito más relajadas de su día a día. Marisol, por favor, Claro que sí, aviéntate. diputada, cuando Prepárese, prepárese, diputada. Dame un shot. ¿Qué es lo que hace? Ahora sí, cuando llega a su casa, si es que llega, a lo mejor hace algún deporte saliendo. ¿Qué es lo que hace? Pues mira, normalmente pues en un día, entre semana, que no hay pleno particularmente, pues sí busco ir a comer con mi familia, ir a comer con mis amigos, intentar convivir un poco, porque luego tenemos aquí días muy saturados en Sí. donde ya no tenemos posibilidad de convivir durante días o semanas, ¿no? Entonces diría, tiempo de calidad con los suyos. Eso es lo Sí. que lo aprovecha. Sí, cuando no hay algo muy importante por la tarde que tengamos que quedarnos, pero por ejemplo un pleno, pues No, tienes pues que sí. quedarte esta tarde. Y de hecho, estoy tomando también un diplomado. Entonces, oh, sí, ¿de está qué? entre ¿De qué? lunes y jueves en inteligencia emocional en los grupos Oh. sociales. Entonces, Wow. la Muy verdad, relacionado a todo lo que, toda la preparación que ha llevado. sí, la verdad es que ha sido muy, muy buena la experiencia porque sí es diferente en el colectivo, ¿no? O sea, sí de por sí, Sí. el entender la Lo inteligencia, personal, ajá, ajá. cómo referirte a una persona y cuidar como que diferentes aspectos. Ahora en colectivo, pues todavía conlleva más importancia. No, y aparte me imagino que, por ejemplo, pues ustedes como legisladores tienen que tener se puede decir, este tacto con las personas cuando salen a campo y que están en lo social. Eso pues les sirve muchísimo porque son muchas personas con las que tiene contacto, se podría decir. Sí, pues apenas estoy aprendiendo. Está estudiando, Estamos aprendiendo. Sí, pero ahí les voy a pasar mis Qué apuntes. bueno. Y por cierto, ahorita que mencionó que pues sí, hay días que son de sesión ordinaria súper largas y todo. ¿Cómo le hace para, imagino que el diplomado le puede ayudar, para mantener un equilibrio entre tanto ajetreo y tanto que la iniciativa y que eso y tantos temas y de repente pues también su familia, seres queridos se ocupan de ustedes de que, ¿cómo encuentras el equilibrio de que, a ver, no me puedo ir tanto al trabajo, o sea, tengo que bajarle un poquito? Es que sí tienes que tener un momento de desestrés. Por ejemplo, hace rato me lo preguntabas. A mí me gusta mucho nadar. Entonces, eso me da como, son 45 minutos en donde Wow. solo estoy yo, no está el teléfono, sí, no está Sí, no está el teléfono. no hay nada, entonces es dedicarte a ti para poder también pues tener un poquito de claridad de qué es lo que tienes de pendientes, o sea, y después ya trabajarlos con más calma, ¿no? Pero en todo se necesitan equilibrios en la vida, obviamente. Este trabajo es difícil en cuanto a ese asunto del equilibrio, ajá. porque tenemos momentos en donde estamos muy saturados. Tuviste, por ejemplo, la entrega de mochilas, fueron más de 1,500 mochilas. Bueno, pues esas fueron semanas en donde todo el equipo estaba Sí, full, ¿no? sí. Pero pasa eso y bueno, pues mañana nadie trabaja. Ajá, o sea, ya pues sí, relajaditos, ajá. Entonces, ajá. pues es Sí. que así es conforme a las necesidades comunitarias, ¿no? ¿Tiene alguna fobia? Ay, no lo sé. No, también me resulta muy difícil. La verdad es que he sido como muy abierta, por ejemplo, en comidas, como que como de todo. O sea, es bien difícil. que ¿Algún algo animal? No sé. No. ¿No? Por lo general, casi todos es lo que a mí reflexiono. como que no tienen fobia. Nos han dicho alturas. Si acaso nos han Sí, a las alturas. Yo no le tengo miedo, pero varios nos han dicho alturas. No, fíjate que no, normalmente no, pero ya que lo comentas así, Ajá. hace un mes venía en un vuelo y yo creo que tuvimos turbulencia de fácil 50 minutos. O sea, pero estuvo Dios, demasiado. horrible. Casi horrible. una hora. No, sí, mucho, o sea, la gente ¿De dónde todo venía? rezando. ¿O a dónde, hacia dónde se De Todos Ciudad de rezando. México. De Ciudad de México. La verdad es que estuvo terrible. Entonces ahora cada vez que Híjole. veo que va a haber turbulencia y ¿Cómo que? sí, digo, oye, a ver si no dura una hora también. Es terrible porque sí te genera como una ansiedad, un miedo enorme porque ya hasta que el piloto no te está diciendo nada. Sí, todo el tiempo fue tensión, me imagino. Deja de- pensando. Estuvo muy Ok. pesado, la verdad, pero pues bueno. Diputada, ahora sí nos vamos a la última pregunta y es que me parece increíble que desde los 14 años Desde tenía súper bien visto el objetivo de que yo voy a ser diputada y aquí está ahora e incluso está repitiendo como Sí. diputada. Súper padre. Pero yo quisiera saber si nos regresamos todavía un poquito más de años, antes de los 14. ¿Qué le diría a esta niña? ¿Cuántos años tenía ahí? Ay, estaba creo que
segundo de primaria, tenía unos 7 años, bailé vaselina, obviamente. Oh. Me acuerdo perfecto de la coreografía. Sí. Sí, ¿Qué le diría a esa niña de todo lo que ha pasado desde este día hasta hoy? Pues yo creo que estoy muy orgullosa de ella, de todo lo que ha hecho, ha logrado absolutamente todo. Honestamente, lo he reflexionado este año. La campaña para mí fue un proceso difícil en algunas semanas por personas muy cercanas a mí que viví experiencias que no me las esperaba, honestamente. Pero sí también me di cuenta que soy una mujer muy plena, que en todo lo que me he propuesto lo he logrado. Entonces era una niña muy feliz, mi mamá me hizo una niña muy segura. Entonces, como que esa seguridad y esa felicidad también me ha llevado como a esforzarme mucho por lograr todo lo que he querido y todos mis objetivos. Yo creo que lo único que le podría decir es, equivócate más. O sea, aprende, como que Relájate, equivócate. siempre busqué ser muy, muy bien, hacer las cosas bien, que no me regañaran, o sea, esforzarme mucho por cumplir con lo que papás pedían. Entonces, creo que le podría decir eso, como equivócate un poquito más, pero no hay problema, nada, porque ya me estoy equivocando. Ya me estoy permitiendo ahorita. Pues quiero decirle que aquí en el podcast no se equivocó, lo hizo súper bien. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta emisión. Conocimos mucho de usted, muchos detalles, hasta anécdotas curiosas, datos curiosos, interesantes. Y ojalá que la volvamos a tener para otra ocasión. Gracias. Marisol, recuerda las redes sociales. Claro que sí, me despido de ustedes, Marisol Solís a la orden, pero no sin antes recordarle, primero que nada, agradecerle a la diputada y gracias. Y recordarle pues las redes sociales del Congreso, página web, canal de YouTube. Tenemos X, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, que es el más actualizado, el juvenil ahorita. Estamos innovando para ustedes. Y pues bueno, esperen las demás emisiones. Nos vemos a la próxima. Adiós. Chao.